Invitamos a Carlos Pañi a activar su cámara y micrófono para dar inicio a la presentación. Muy buenos días. Es un gusto estar acá en una nueva reunión del Congreso Económico de EFI. Voy a tratar de hacer una exposición lo suficientemente general, tratando de prescindir de los detalles cotidianos, de los datos de la coyuntura, para poder plantear algunas ideas sobre cuál es la dinámica del proceso político y sobre todo lo que más me interesa es señalar o poder identificar cuáles son las razones por las cuales la política puede entorpecer la recuperación de la economía argentina. Primero voy a hacer una referencia a la crisis que estamos viviendo. Me van a disculpar que me aparte un poquito de la dinámica presente, de lo que está pasando ahora, lo quiero poner en contexto y en un contexto de más largo plazo. Obviamente todos sabemos que estamos en una crisis de extraordinaria complejidad, no solamente por la profundidad de la caída, sino sobre todo por un dato que es importantísimo para la naturaleza de los fenómenos sociales, de los fenómenos históricos, que es su velocidad. Es decir, nosotros estamos asistiendo a una contracción de la economía que ya conocimos, por ejemplo, entre el 98 y el 2002, solo que esta vez esa contracción se produce en apenas 6, 7 meses. Bueno, esa velocidad hace al fenómeno. Y la Argentina se enfrenta a este problema con condiciones previas poco favorables. ¿Por qué? Porque esta es la crisis para nosotros del 2018. Es decir, nosotros con la pandemia y con la cuarentena, sobre todo con la cuarentena, estamos en una estribación, en una caída más profunda de una crisis que en realidad se inició hace más de 2 años, el 25 de abril del 2018, cuando comenzó toda la inestabilidad de mercados emergentes que afectó tan profundamente a la Argentina, a tal punto de que el gobierno de Macri ingresó en ella y eso determinó su derrota, no pudo salir de esa crisis, estamos metidos en esa crisis. Es decir, que estamos hablando de algo de más larga duración. Pero si miramos la crisis del 2018 a lo largo de la historia reciente, vamos a ver que la Argentina hace 10 años que está estancada. Podríamos, por ejemplo, mirar los números de empleo. En los últimos 8 años, desde el 2012 para acá, el empleo asalariado privado, es decir, el empleo que no es asalariado estatal y tampoco es privado por cuenta propia, que es donde más se esconde la informalidad, sino el empleo convencional de las empresas que contratan personas en el marco del contrato de trabajo, decreció 5%, es decir, la Argentina destruye empleo asalariado privado en los últimos 10 años. Ahora, me remonto 10 años en la historia, me encuentro con un periodo entre el 2003 y el 2009, una gran ventana de bonanza ligada a la devaluación y el reordenamiento que produjo en la economía Duhalde, más las condiciones internacionales excepcionales que vivieron todos los países de América Latina porque fueron productores y vendedores de commodities a la gran experiencia de demanda asiática. Y ya detrás de ese periodo de expansión estoy en un proceso recesivo de 4 años, entre el 98 y el 2002, que lo mencioné al comienzo, que resetea por completo la sociedad argentina. Y ya detrás de eso la crisis de la convertibilidad, que produce una gran expansión económica, que produce mucho dinamismo económico, un proceso de modernización impresionante,
pero que no genera empleo, más bien destruye empleo, por la apertura comercial, por las privatizaciones, por la desregulación del mercado laboral, no llegó a la fase donde podía generar puestos de trabajo. Y ya estoy en la hiperinflación de Alfonsín. Y de ahí para atrás sigue la crisis y me remonto a algún momento de la década del 70, posiblemente el Rodrigazo, 1975, a partir del cual las condiciones sociolaborales de la Argentina fueron degradándose. Es decir, en los últimos 45 años la Argentina produce un empleo de peor calidad, produce informalidad, y a partir del año 2000, de la crisis de lo que identificamos como crisis del 2001, o esa recesión de 4 años, la Argentina empieza a producir desempleo y pobreza. Cuando empezó la pandemia, mejor dicho, la cuarentena, sabíamos que en la Argentina había 4.000 villas de emergencia. No sabemos cuántas hay ahora. De esas 4.000 villas de emergencia, la mitad eran posteriores al año 2000 y un 25% son posteriores al año 2010. Es decir, se están formando delante de nuestros ojos esas villas, solo que no lo vemos porque es un proceso en cámara lenta. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? ¿Por qué me interesa esta introducción que al parecer no tiene que ver con los temas del día? Porque un fenómeno de creación de pobreza, déjenme decirles lo siguiente, en los últimos 25 años la Argentina es el único país que produjo más pobres. Si vamos a Etiopía, vamos a tener muchos pobres, pero hay menos pobres que hace 25 años. En la Argentina hay más pobres que hace 25 años. Ese fenómeno no es un fenómeno que se produce en el margen de la sociedad. No es que hay una sociedad que funciona como funcionó siempre, solo que acumula un stock de pobres como si fuera una familia que vive en una casa y en una habitación se generan pobres. No, cambia la dinámica de todo el resto de la sociedad y determina una dinámica económica especial. Un país que genera pobreza es un país que tiende a tener más Estado, que tiende a tener mayores problemas previsionales porque tiene menos gente que financia el sistema previsional, que va a vivir en una crisis fiscal probablemente crónica. Es decir, estamos hablando de otro país. Es inevitable que los partidos, bueno, se generan nuevos sujetos políticos, los movimientos sociales son los nuevos sujetos políticos de esta Argentina que estoy describiendo. Los movimientos sociales que nacieron como movimientos de piqueteros, se transformaron en movimientos de desocupados y hoy son movimientos de pobres, tienen ya 20 años de antigüedad entre nosotros. Y una gravitación enorme en el juego del poder, en el juego de la política. Pero además los partidos tradicionales tienen un sesgo, podríamos decir, pobrista. Entonces, si quiero entender qué es el kirchnerismo, no puedo aislarlo como fenómeno de esta historia que he contado. Es altamente probable, por no decir inevitable, que en un país con esta historia de degradación socioeconómica aparezca un fenómeno o una modulación populista en la política. Bueno, eso es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es la emergente, el líder de este fenómeno y representa a los pobres, a los sumergidos de los grandes conurbanos, esencialmente el conurbano bonaerense. Si miro Cambiemos, si miro, vamos a ponerlo así, al no peronismo, también hay un sesgo en ese sentido. Figuras como Vidal, por ejemplo, se entienden a la luz de este proceso que he contado. Horacio Rodríguez Larreta gobierna una ciudad que por su calidad de vida, por su ingreso per cápita, etc., podría ser Bruselas, Buenos Aires. Sin embargo, el principal proyecto político, el principal proyecto administrativo de gestión de Horacio Rodríguez Larreta es la remodelación de la Villa 31, porque quiere mostrar cómo él conecta con este fenómeno que acabo de describir. Bueno, ¿cuál es la dificultad hoy para la Argentina y para el oficialismo? Que gobierna un sector ligado a la distribución fiscal,
el representante de los que consumen bienes públicos a través de subsidios, vamos a ponerlo en términos mucho más crudos, el representante de quienes más consumen impuestos, y ese sector tiene que hacer un ajuste. Para eso fue puesto ahí Alberto Fernández. Alberto Fernández, Cristina lo pone como presidente por 1000 razones, pero la principal es que tiene que hacer un ajuste que ella no está dispuesta a hacer, porque ella no está dispuesta a desdibujar su papel en la historia, que es un perfil, una imagen, una identidad constituida en la época de la bonanza, en la época de la expansión. Muy bien. Este es el problema. Es un problema que tiene el oficialismo, que se superpone con un problema que tiene la nación, que tiene la Argentina, que es que tiene que encarar un enorme desbarajuste fiscal y monetario que convive con un colapso productivo. El colapso productivo nos tendría que obligar a gastar más y a expandir más la base monetaria, y no podemos porque ya lo hemos hecho antes de entrar en esta crisis. Es decir, entramos con comorbilidades que nos vuelven muchísimo más vulnerables que otros países. Entonces, ahora, esta es la pregunta. La pregunta no es cuánto vamos a seguir cayendo, sino qué velocidad tendremos frente a estos problemas para recuperarnos. Y dentro de esta pregunta, ¿qué aporta la política? Y creo que la política aporta dificultad. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es el diseño del oficialismo. La segunda es la estrategia de poder de Alberto Fernández. El diseño del oficialismo es un diseño bastante insólito. Primero porque la persona que tiene los votos, que es Cristina Kirchner, ha decidido no ser presidenta, no ser candidata a presidenta, como hemos dicho. Esa decisión ya es una decisión que produce cierta incertidumbre en los sistemas donde alguien toma esa decisión. No es algo raro, no es algo inédito. Si miro Brasil, en Brasil el dueño de los votos durante mucho tiempo de la izquierda fue Lula, probablemente lo siga haciendo, pero delegó el poder en Dilma Rousseff, que era una especie de Alberto de Lula. En Colombia, si miramos hoy Colombia, el dueño de los votos es Álvaro Uribe, pero el presidente es Duque. En la Argentina, si me remonto prácticamente un siglo atrás, el dueño de los votos era Hipólito Yrigoyen, y tenía un Alberto, fue a buscar un Alberto a Francia, que era su embajador en Francia, Marcelo T. Alvear. Esas experiencias funcionaron de distintas maneras. Quiere decir que la idea de un líder que designa a otro como presidente no es del todo inusual, es rara, pero hay antecedentes. De lo que no hay antecedentes es de un segundo rasgo de este artefacto que vemos hoy, que es el oficialismo argentino, o esta modalidad del peronismo de esta época, que es que el líder que tiene los votos se ponga como vicepresidente, porque eso debilita más a un presidente que no tiene votos, porque está la sombra permanente del líder sobre él. La posibilidad imaginaria de un reemplazo, haya o no crisis, tengo derecho a pensar que la autoridad política, la autoridad institucional fuga hacia donde está el poder. Cristina está primera en la línea, subrayo esta palabra, sucesoria. Esto genera una mayor fragilidad o vulnerabilidad en Fernández. Ahora hay una tercera razón que vuelve insólito ya este diseño. Y es que el líder no solamente decidió no ser presidente, no solamente se puso como vicepresidente, sino que eligió como presidente a alguien que a lo largo de 10 años no sabemos qué piensa, pero nos hizo pensar que pensaba, nos hizo creer que pensaba, distinto de Cristina. Y que evidentemente todo el tiempo está mandando señales de que él piensa distinto que Cristina. Entonces, ¿por qué es tan importante esta descripción
de cómo está diseñado este oficialismo, porque es un oficialismo que parece diseñado para producir incertidumbre. Pareciera que la incertidumbre no es un accidente, es un objetivo. Este es el primer problema de esta forma de diseño del mando, en un momento en que, como decía Cristalina Georgieva en un videíto que vimos recién mientras esperábamos en la presentación de EFI Week, dice: lo que necesita el argentino es una hoja de ruta, definir nítidamente hacia dónde quiere ir. Bueno, este es un problema que es difícil de resolver con un diseño como el que acabo de describir. A esto se le suma un segundo problema. Y es la modalidad con que Fernández interpreta su lugar en el poder, Alberto Fernández. Él entiende, como entiende también Cristina, como entienden todos los líderes del oficialismo, que el bien a preservar, el máximo objetivo, es la unidad de esta coalición, llamada Frente de Todos. Cristina, el día que ganaron, desde el escenario del triunfo, dijo: acá hubo una especie de maldición, de aberración histórica, que fueron 4 años de neoliberalismo, los 4 años de Macri, y eso se produjo, y ahí se dio vuelta y los miró a Massa y a Malena Galmarini, se produjo porque nos dividimos. Nunca más nos tenemos que dividir. Y Alberto Fernández toma esa orden, toma ese mandato. No nos tenemos que dividir. ¿Y cómo sueña garantizar la unidad de esta coalición? Dándole un poco a cada uno, amoldando su gobierno a las características de una coalición que es una típica coalición peronista que contiene todas las variantes de la ideología en su seno. Juan Grabois toma tierras en nombre de Cristina y Sergio Berni lo reprime en nombre de Cristina. Está todo el dial. Y Alberto entiende que para que ese dial se mantenga diverso pero unido, debe darle un poquito de política y de gestión a cada uno, de orientación de la gestión a cada uno. Eso obviamente genera más confusión. Al generar más confusión, degrada la calidad del gobierno, degrada la calidad de la gestión. Y al degradar la calidad de la gestión, produce justamente aquello que quiere evitar. Porque cada miembro de la coalición empieza a decir: yo no tengo nada que ver con esto, porque no hay miembro alguno de ninguna coalición que quiera estar ligado a un proyecto que fracasa. Entonces Massa empieza a decir: para mí, Venezuela es una dictadura, le habla a la Embajada de Estados Unidos. Para mí, a los que rompen silobolsas hay que castigarlos, hay que penalizarlos, le habla al campo. Para mí, las retenciones deben ser suspendidas, le habla al sector exportador. Para mí, dice Massa, los bonos hay que pagarlos ya, hay que negociar aceleradamente la deuda. Le habla al mercado financiero. Hay que promover el juicio político contra los jueces que liberen precios durante la cuarentena. Le habla a la clase media atemorizada del conurbano. ¿Qué está diciendo Massa? Miren, si les gusta otro gobierno, acá hay otro gobierno, distinto de este. Y lo dice sistemáticamente. Grabois toma tierras porque no quiere ser parte del ajuste. Grabois piensa: si esto fracasa, yo quiero heredar a la Cámpora, a Máximo Kirchner y a todo el sector de izquierda del kirchnerismo. La última en diferenciarse fue Cristina cuando mandó la carta. Y dice: les quiero aclarar, yo no gobierno, gobierna Alberto. Si no les gusta, es Alberto, no me miren a mí. Y es más, cuando leen los diarios, las declaraciones de los funcionarios off the record diciendo: no podemos hacer las cosas porque Cristina Kirchner nos lo impide, les advierto, no es así, se hace el títere, no es títere. Esto, por supuesto, genera una mayor incertidumbre, genera una mayor complejidad, y la va a generar en un momento en que el gobierno
y esto lo verán a lo largo del seminario con los economistas que van a hablar de economía, está necesitado inevitablemente, y para eso Cristina lo puso Alberto, de hacer un acuerdo con el fondo, que implica un acuerdo sobre la base de explicar una pregunta básica, que es ¿qué va a pasar con el peso? ¿Qué va a pasar con la enorme masa de pesos que hay en la Argentina? Y para explicar qué va a pasar con el peso hay que explicar qué va a pasar con el gasto público y con el déficit fiscal. Y eso implica un ajuste hecho por un grupo que tiene una visión de la economía reacia al ajuste, que entiende que el Estado debe ser el que organiza la sociedad, que el Estado es el centro del proceso económico, y un ajuste en un momento recesivo, segundo problema, y un ajuste en medio de un proceso electoral. Estas tres condiciones, la ideología o la mentalidad, la recesión y la inminencia de las elecciones, se suman a la incertidumbre. ¿Qué quiero decir? Que salvo que ocurra una catástrofe es un gran colapso económico, probablemente lo podríamos imaginar por la caída acelerada de reservas. Si eso no se produce, lo que vamos a estar viendo es un proceso de incertidumbre muy parecido en sus términos a lo que fue el alfonsinismo a partir del languidecimiento del Plan Austral. 2 pasos a la derecha, 4 pasos a la izquierda. Ustedes quieren definición nítida, no la va a haber. En este esquema es imposible que la haya. Y probablemente a esto se le sume un debate interno permanente dentro del oficialismo respecto de las ventajas del programa que quieren sellar con el fondo. No creo que se cierre ese programa y quede como algo indiscutible. Creo que se va a ir discutiendo todo el tiempo las ventajas o desventajas de ese programa en la medida en que se vaya cayendo en la conciencia de los ajustes que significan y probablemente de un primer momento recesivo que tenga, como tiene cualquier ajuste monetario y fiscal en la economía y mucho más en un momento como el que estamos viviendo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cómo llegamos a las elecciones del año que viene y si esto que estoy describiendo puede producir alguna reanimación de la economía, aunque sea por rebote, que haga que la gente vaya a las urnas con la memoria de 3 o 4 meses de recuperación. La gente vota en general con memoria corta, 3 o 4 meses. ¿Eso se va a producir? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque ¿qué se va a discutir el año que viene? Acá nosotros tenemos una clase social muy arriba, que es gente que está lo suficientemente bien, como no digo para que no le pegue la crisis, pero para poder sustraerse de la crisis y si el país no le da las prestaciones que ellos sueñan, buscar esas prestaciones en otro país. Por ejemplo, irse a vivir al Uruguay o a Miami. ¿Los afecta la crisis? Sí, pero pueden seguir su vida más o menos en la manera en que la llevaban antes de que aparezca la crisis. Hay otro sector que también vive igual que antes que aparezca la crisis, que son los más pobres. El que vive sumergido en la cava de Villa Itatí, sin agua, sin luz, sin cloacas, en condiciones subhumanas, puede llevar esa semivida adelante con la asistencia del Estado. El Estado tiene recursos como para ponerlo en la situación en la que estaba antes de que se desencadene la pandemia y la cuarentena, y antes de que empiece la recesión. En el medio hay una capa importante de gente que no tiene ni tanto como para irse a vivir al Uruguay, ni tampoco como para que el Estado le dé lo que necesita para seguir viviendo como vivía antes del problema. Bueno, esa gente es la que está especialmente enojada. Y en ese grupo están los que explican que la Argentina pase de una pobreza del 30% a una del 45%, quiere decir un 15% de gente
que hoy se está volviendo pobre, probablemente sin saberlo. Bueno, esa gente está especialmente enojada y la discusión política va a ser cuál de las fracciones políticas de la Argentina tiene más capacidad para ponerle voz a esa gente, para visibilizarla. ¿Es el señor que tuvo que cerrar la ferretería durante la cuarentena o es el empleado de la ferretería que fue despedido? ¿Es el señor que mandaba a su hijo a un colegio bilingüe y tuvo que ir al colegio a decir lo tengo que sacar para mandarlo al colegio parroquial? ¿O del colegio parroquial mandarlo a la escuela pública? ¿O es la familia que tuvo que ir al plan de prepagos a decir necesitamos un prepago más barato y a exponer más nuestra salud porque no podemos pagarlo? Esa gente está enojadísima, entre otras cosas porque esta crisis viene de muy largo, porque el estancamiento es muy largo y por lo tanto lo que produce no es gente que no llega a fin de mes, sino gente que salta de clase social. Bueno, la disputa entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y aquellos que quieran terciar en la discusión es la disputa por quién visibiliza a este sector principalmente, con un enorme desafío para la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio, porque esta gente ya está enojada con ellos por la recesión en la que los introdujo el gobierno de Macri. Bueno, entiendo que es una síntesis demasiado ajustada para el tiempo que tenemos. Los dejo ahora con el coordinador para seguir con nuestra reunión.